El 19 de agosto es una fecha que está marcada en la historia grande de la comunicación chilena. Ese día, ese lejano día del que se acaban de cumplir más de 100 años, Enrique Sacié junto a su profesor Arturo Salazar dieron la primera radiotransmisión a prueba desde la Casa Central de la Universidad de Chile hasta el Mercurio. De ese hecho, ahora son más de 100 años en donde esa locura que fue visto en ese momento, en ese lejano ya 1922, donde nació hoy día el medio de comunicación más importante y más cercano para la gente. Estamos hablando de la radio, para hablar, bueno, de la radio, de su importancia, a 100 años de su primera radiotransmisión. Estamos con un prócer, don Miguel Dabañino. ¿Cómo estás, Miguel, para esta entrevista y hablar, claro, de la importancia de la radio en nuestras vidas? Hola Pablo, tú usaste la palabra locura y la verdad de las cosas es que don Enrique Sacié Herrera, que fue el que es, lo considero yo por lo menos, y creo que todos, el padre de la radio en Chile, no solo nos brindó este soporte tecnológico maravilloso que es la radio para que pudiéramos trabajar en él y hacer las locuras, sino que además nos transmitió esa locura. Nos transmitió su bondad, su sentido de servicio y su pasión. Y la radio es de alguna manera eso, es todo eso, ¿no? Quienes trabajamos en este medio lo sentimos así, nos conquista desde antes que empecemos a trabajar. La radio es una especie de imán que te atrae y ya cuando estás adentro no te suelta nunca más. Y llevamos años y estamos felices de poder estar cumpliendo hoy día estos 100 años recordando a don Enrique Sacié. Claro, es importante el término locura porque, claro, Enrique hablamos de una persona, un ingeniero, una persona que sabe de números, y la radio representa la humanización de las máquinas. Al final, eso es lo que le hace llevar el asunto más allá de lo que las reglas te dicen. Es ese salto, así como, no sé, en los 60 la guitarra empezó la distorsión debido a un error de un guitarrista que le subió mucho el amplificador y hoy en día humanizó un instrumento. Con la radio es lo mismo, es decir algo y humanizarlo a la vez. ¿Por qué, don Miguel, es tan importante la radio 100 años? Porque peleó en los 60, tuvo competencia en su popularidad con la televisión, el internet. Y ahí está, es el medio más confiable aún a 100 años de esta primera transmisión. Bueno, yo creo que hay un elemento que es fundamental y que ningún otro medio lo tiene, que es la instantaneidad. Es decir, en el momento mismo que suceden las cosas, la radio te puede contar que están sucediendo. El otro elemento es la interacción, lo que algunos denominan la comunicación horizontal, donde tanto el comunicador como el receptor, o sea, el auditor de la radio, pueden establecer un vínculo afectivo incluso para conversar sobre los temas de interés que se estén transmitiendo en ese momento. De manera de que esas condiciones que tiene el medio radial no lo encuentras en otro lado, que han aparecido, ¿cierto?, el Spotify, todas las nuevas redes sociales que te ofrecen ese elemento tan importante que ofrece la radio, que es la música. Sin embargo, tú siempre quieres saber un poco más de lo que se está transmitiendo o escuchando. La comunicación, la compañía es sin duda, y la instantaneidad y la compañía, además, receptora de los problemas que la gente puede tener, son los elementos que a mi juicio hacen que la radio esté vigente hoy. Don Miguel, usted, bueno, tiene un programa, ya va a cumplir 50 años, Nuestro Canto, tiene una larga trayectoria en radio, día en ADN, pero usted también ha sido parte desde la década de los 50, 60 de este medio de comunicación que en los 70 vivió tal vez su prueba de fuego y donde se cimienta, donde la gente confía en la radio, fue desde el 11 de septiembre del 73. ¿Cómo vivió usted esa fecha que usted ya trabajaba en radio? Bueno, yo estaba justamente en la Radio Magallanes. Trabajaba en Radio Magallanes y trabajaba en TVN. En ese tiempo era Televisión Nacional. Era lector del Noticiario Central en Televisión Nacional. Y en Radio Magallanes hacíamos un programa que se llamaba El Encuentro con otros dos grandes amigos, Agustín Fernández, Cucho Fernández, fallecido ya, y Freddy Juve. De manera que yo hacía ese programa en la tarde, pero los compañeros de la Radio Magallanes que estaban en la mañana tuvieron que vivir el bombardeo de las demás emisoras, también el de la Radio Magallanes, pero que alcanza a transmitir, y este es un hecho histórico importantísimo,
alcanza a ser el medio a través del cual el presidente Salvador Allende lanza ese mensaje, esa obra oratoria improvisada allí en medio del bombardeo, donde él da su ética, ¿no? Y lo que significa lo que está sucediendo en ese momento en el país. La Radio Magallanes no solo transmitió en ese momento directo el mensaje, sino que se grabó, y gracias a esa grabación hoy día podemos conocer esa pieza oratoria del presidente Allende. A mí me decía Sergio Campos de Radio Cooperativa que también durante dictadura una de las importancias del mensaje era que, claro, había censura, pero había forma de decir noticias leyendo desde la Corte de Apelaciones, los fallos. ¿Cómo se hacía para, en dictadura, con censura, igual informar las cosas que estaban viviendo? Bueno, había cosas que eran absolutamente legales, como tú acabas de señalar, un fallo de la Corte de Apelaciones permitía leerlo a la letra y entonces se suponía que la gente podía entender entre líneas de lo que allí se estaba diciendo. Se adquirió una suerte de lenguaje díptico de lo que se llamó decir sin decir, ¿no? No sé, una cantidad de mensajes que no voy a recordar en este momento, pero que la gente entendía perfectamente de qué se trataba. Y el otro elemento, a propósito del programa Nuestro Canto, era aprovechar los mensajes que estaban implícitos en las letras, en los poemas, en las canciones, para que ese mensaje también pudiera llegar. Muchas veces era simplemente un mensaje de esperanza, se evitaba el uso de palabras que tuvieran que ser complicadas complicadas en el sentido de que la dictadura pudiera entenderlas como que se estaba hablando en contra de ella, pero a medida que transcurrían los años, también la frontera de lo que se decía se fue ampliando, porque la gente en la calle estaba luchando por volver a la democracia y eso nos permitía también en la radio avanzar un poco más en los lenguajes, la manera de decir y en las noticias. Otro de los momentos importantes donde la radio fue súper influyente fue la visita al Papa, que fue censurada en televisión cuando fue al Parque La Bandera y el mensaje de los vecinos salió por radio y al mundo. Así es, bueno, ese era un hecho indudable que estuvo precedido además por otro hecho que habla, yo más que referirme a la visita del Papa, que todos más o menos lo conocemos, pero que fue el aniversario de los derechos humanos que se celebró en la catedral con el cardenal Raúl Silva Enríquez. La cantata de los derechos humanos, por ejemplo, fue algo que se transmitió íntegramente a través de Radio Chilena, que era la radio del arzobispado. Es decir, el arte jugó también a favor de la democracia en aquellos años. Yo recuerdo perfectamente canciones que aparecían con letras muy inocentes, sin embargo tenían un trasfondo maravilloso de la que era la humanidad, el deseo del ser humano de ser un hombre libre, cuestión que estaba precisamente sojuzgada por la dictadura. De manera de que la radio se transformó en un vehículo de verdad, de conocimiento de lo que pasaba en el país, y eso la transformó en el medio más creíble y en el cual la gente más confía hasta el día de hoy. Claro, Miguel, tú lo decías, bueno, dictadura, los desastres naturales, el terremoto de Valdivia. Yo he conocido historias de que los militares en Los Ángeles, en Valdivia, se comunicaban a través de la radio. Para que hablar del terremoto de 2010, donde en Concepción fue la radio Bio Bio, donde llegaba la gente y se empezaba a informar. Pero también dentro de los equipos de radio, y lo que lo hace importante es que hay sensibilidad, hay humanidad. Te pregunto a ti como hombre de radio, ¿cuál ha sido el momento más triste que te ha tocado comunicar como dentro de una radio? Es muy triste en realidad, que tenía que ver con una relación muy cercana con aquellos dos de las tres víctimas de la dictadura degollados, ¿no? El caso degollado se llama así. Es terrible incluso mencionarlo. Yo no conocía a Santiago Natino, pero sí tenía una relación muy cercana con José Manuel Parada y con Manuel Guerrero. Manuel Guerrero era, bueno, profesor
y era inspector en el Colegio Latinoamericano de Integración donde estudiaban mis hijos, que fueron a su vez alumnos del tío Leo, que fue baleado esa mañana del rapto de José Manuel y de Manuel Guerrero. Y bueno, y éramos muy amigos con José Manuel Parada, que de visitarnos en la casa, etcétera. A mí me tocó, yo en ese momento era corresponsal para un programa que se transmitía en español dentro del país de Radio Suecia, y nos llamaban y querían saber qué estaba sucediendo, y nosotros no sabíamos qué es lo que pasaba. Y un periodista de la radio logró ingresar al círculo que estaba cerrado por carabineros ahí cercano al aeropuerto, y logró descubrir un cuerpo tendido que tenía una determinada vestimenta que a mí me sonó muy conocida, porque era la ropa que utilizaba normalmente José Manuel, que era un terno de cotelé, tanto la chaqueta como el pantalón, y el periodista de alguna manera me confirmó, porque él no se pudo acercar hasta muy al lado de la persona que estaba allí, pero me dijo que era posiblemente un terno y un pantalón de cotelé, lo que permitía ver el pasto que estaba rodeando aquel cuerpo. Fue la primera confirmación, si que se puede llamar así, que yo tuve de que era José Manuel el cuerpo de aquella persona que estaba allí tendida. Bueno, más tarde, poco después, ese mismo día, se supo la realidad, y el hecho trascendió. Fue un momento terriblemente dramático que está relatado en la historia del padre de José Manuel, el gran actor Roberto Parada, que estaba haciendo una obra de teatro en el Ictus, y que sin embargo siguió adelante con la obra. Bueno, ese es el momento más terrible de mi vida, tener que haber sido el transmisor, ni siquiera para una radio en Chile, sino para la radio en Suecia. Yo estaba en la radio chilena en ese momento, pero la razón de la transmisión fue hacia afuera, hacia el extranjero. Terrible. Te quiero agradecer, Miguel. Te hacía consulta porque claro, hay sensibilidad, humanidad detrás de la radio y la gente lo percibe. Son historias que tu vida privada se disminuye al trabajar en radio. Miguel, te quiero agradecer por esta entrevista y por la celebración que estamos en estos 100 años de la radiodifusión en Chile. Muchas gracias a ti, Pablo, porque bueno, has dado esta oportunidad de hablar de este medio maravilloso que es la radio, y decir, por si acaso, Enrique Sacié no solamente hizo esta transmisión, se dedicó el resto de su vida a levantar antenas por todo el país para que la radio pudiera efectivamente escucharse, y lograr además que se compraran receptores para que la gente lo escuchara, porque si no habían auditores no servía de nada que existiera la radio. Gracias por tu tiempo para permitirme conversar de estos temas. El placer es nuestro. Muchas gracias, don Miguel, y bueno, y a ustedes los invito a que sigan en las pantallas de CNN con nuestra programación.